El término Web 2.0 en principio, muchos lo asocian con como se reconoce las versiones de software, ¿no? Cuando uno compra cualquier tipo de software, por ejemplo el Office o cualquiera, uno dice yo tengo la versión 8.0 del determinado software, 9.0, 10.0, no lo sé. Entonces un poquito el mensaje subliminal con el tema es que la Web 2.0 de alguna manera es mejor que la 1.0, ¿no? Otros dicen de que simplemente son términos de marketing, que en el fondo es lo mismo, y que simplemente es darle vuelta a algunos términos que en realidad no han cambiado tanto, así que es un poquito un boom nada más, o una burbuja. Yo creo que sí las cosas han cambiado, un poco más de lo que normalmente uno podía pensar, así que vamos a tratar de eso. Más o menos lo he resumido en 5 puntos, voy a tratar de cubrirlos todos para que tengan una idea bastante general de lo que quiero decir. Lo primero es identificar la diferencia entre los llamados nativos inmigrantes digitales, que es un término más o menos difundido, ¿okay? De alguna forma, los nativos digitales son nuestros estudiantes, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y la diferencia más importante que se puede apreciar es la manera en que ellos aprenden. Y por ejemplo, hay ejemplos muy característicos de esto. En principio, cuando ustedes se han comprado un celular, o cuando alguno de sus hermanos se compra un celular, consideran conmigo que lo que hacen es agarrar el manual, que es lo primero que hacen, y comienzan a ver las instrucciones en letra pequeña, porque además los manuales son chiquitos para ahorrar papel, y curiosamente los que generalmente lo usan somos nosotros, no son los jóvenes. Porque ese celular que se lo compran a su hijo o a su sobrino, él nunca ve el manual. Lo que hace es ensayo y error. Y esa pequeña diferencia es bien importante. Por ejemplo, ayer estuve en la clase enseñando un tema que tiene que ver con función 1 a 1 y función inversa. Es un tema de matemática, no sé si de repente alguno lo recordará. Lo importante es que para uno hablar de la función inversa necesita demostrar que la función es 1 a 1. Entonces, y el proceso es ese, o sea, primero demuestro que es 1 a 1 y después encuentro la inversa. Y un alumno me dijo, Alberto, pero si yo encuentro la inversa de la función, en consecuencia es 1 a 1, ¿no es cierto? Y yo le dije, sí, pero lo que sucede es que en la ingeniería normalmente tú tienes que respetar ciertos procesos, porque, por ejemplo, si construyes, tienes que tener un orden. Entonces no puedes irte al final para regresar al principio. Pero esa forma de enfocar el conocimiento de alguna manera replica lo que pasa con el celular. Porque en el celular a ellos no les interesa cómo envían el mensaje de texto, sino lo que les interesa es que el mensaje llegue. Y cada uno lo hará de manera diferente, inclusive descubriendo cosas que el otro no conoce. Entonces, esa actitud que existe es bien importante y se refleja justamente en cosas como rápidas recompensas. Pídanle a un estudiante que, por ejemplo, intente esperar mucho tiempo hasta recibir alguna recompensa y se van a dar cuenta que la mayoría no espera. Necesita una recompensa rápida. Tiene que ver con la hiperactividad con el tema del mensaje, ¿no? Me pasa a mí, y debe pasarles a ustedes, que están en el aula y ven a algún alumno conectado, ¿no? Con parlantes con pequeños parlantes auriculares en los oídos. No sé qué sienten ustedes, pero yo siempre siento que están en otra cosa, que no me están haciendo caso, o que lo que yo les digo no les parece importante, o que simplemente están desconectados, ¿no? Pero si ustedes van a sus casas e intentan ver cómo estudian sus hijos, o sus hermanos menores, o sus sobrinos, se van a dar cuenta que no estudian como nosotros. Yo estudié con música, y con música clásica, y los alumnos están estudiando y están conectados, tienen la computadora prendida, probablemente están recibiendo mensajes del Messenger, etcétera, etcétera. Entonces, esos pequeños detalles en realidad al final sí son importantes, porque de alguna manera lo que revela es una forma diferente de comunicarse y una forma distinta de reconocer el conocimiento. Entonces, un primer tema tiene que ver con diferenciar a los nativos inmigrantes digitales, y por otro lado los inmigrantes somos nosotros, los que de alguna manera nos hemos cautivado por la tecnología y aunque no pertenecemos a esta generación digital, nos interesa. La pregunta que yo quiero compartir es, ¿y qué pasa cuando tenemos cosas como esta, ¿no? Yo lo comentaba en un taller en el que estaba y un colega hizo esta pregunta, ¿no? Que la puse tal cual porque creo que es reveladora. Decía, disculpe, dirigiéndose al facilitador que nos habla de la tecnología y todo lo demás. Esto que nos está enseñando, o sea, a usar la tecnología, a usar la Web 2.0 y distintas herramientas que voy a mencionar brevemente, ¿lo tenemos que aprender y usar de todas maneras? Lo pregunto porque
que enseño desde hace mucho tiempo sin usar tecnología, y las cosas creo que van más o menos bien. Y además dijo, porque además tengo que preparar exámenes, tengo que calificar, tengo que preparar actividades para mis clases, hacer tutorías, preparar informes, tengo que organizar la próxima actividad del colegio y ya me he quedado varios días más allá de la hora de salida del colegio. Son las respuestas que uno a veces tiene frente a situaciones de capacitación donde nos hablan mucho de la tecnología. Después es el mensaje que yo leo detrás de las líneas. O sea, reconocemos quiénes son los inmigrantes, porque muchos han sentido con la cabeza cuando ve el celular, que es el ejemplo típico que se intenta escribir, y nos reconocemos y reconocemos a muchos inmigrantes, ¿no?, interesados en el tema digital, porque les interesa cómo sus alumnos aprenden. Al final eso es lo más importante. Pero también la pregunta que yo hago es, ¿quiénes se identifican de verdad, para empezar con los cambios, con este grupo de gente, ¿no?, o con este grupo de colegas, a los que yo he llamado los forzados, ¿no? ¿Por qué forzados? Porque si por ellos fuera, en realidad no haría mucho cambio, ¿no? Porque en el fondo, viene en el fondo, y eso nos pasa a nosotros también, si no, fíjense cómo enseñan, nosotros tenemos la creencia de que los alumnos van a aprender del mismo modo que nosotros hemos aprendido. Y es más, si ustedes hacen una encuesta, muchos de ustedes recuerdan mucho a su mejor profesor e intentan reproducir algunas cosas o algunas experiencias que tuvieron con sus mejores profesores. Porque eso es lo normal. Uno tiende a hacer esas cosas porque es lo normal, es una tendencia natural del ser humano. Entonces, yo lo que sugiero es reconocerse. O sea, ¿en qué parte estoy? ¿Estoy con los inmigrantes o estoy reconociéndome como un forzado, que en realidad lo que tengo que hacer es ser consciente del proceso y lo que está pasando? Aquí aparecen algunos términos que más o menos deben habernos sonado algo ya. Los blogs, las redes sociales, los wikis o las foxonomías, que de repente es lo que menos les suena. En un taller en donde estuve con otro grupo de colegas, les hablé del hi-fi. Entran a sus clases, yo lo hago desde hace 3 años, ¿no? Entro a mi clase y a los alumnos les dejamos documentos en formato PDF, porque en formato PDF es un formato libre protegido, y los alumnos pueden descargar materiales en formato PDF, y también tienen que descargar el Acrobat Reader, el lector, que les permite leer esos documentos. Y cuando un alumno se atreve a decirme, Alberto, ¿cómo hago para descargar el Acrobat Reader? Yo le pregunto, ¿tú tienes hi-fi? Sí, entonces no me preguntes. Y les pregunto a mi clase, ¿cuántos de ustedes tienen hi-fi? Y levantan 85%, por si no todos la mano, ¿no? Y siempre ocurre que todavía hay profesores, o todavía hay adultos, que no saben de qué se trata el tema de hi-fi, Facebook, MySpace, que de alguna forma es un submundo, ¿okay?, que nuestros alumnos están estudiando. Yo no quiero aquí criticar o decir si esto es bueno o es malo. Solo les traslado el comentario de una profesora que hizo en un taller, en otro taller, ¿no? Me dijo, gracias a esta herramienta, yo pude conocer un poco más los amigos de mi hija. Porque de alguna forma hay una especie de, no sé cómo expresarlo, sensación interior del estudiante o del joven de mostrarse a través de estos medios, de mostrarse a través de las redes sociales. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea bueno, estoy diciendo que es un hecho, ¿ya? Porque hay preguntas muy válidas, ¿no?, sobre el tema de la información que se coloca en internet y la información que ustedes colocan y la información que sus hijos colocan. Probablemente ninguno de ustedes colocaría de repente una dirección, un teléfono personal en la red, en una red social, pero les aseguro que sus hijos sí. Les aseguro que sus hijos sí. ¿Okay? Entonces ahí hay una puerta de entrada a la casa que de pronto no está muy vigilada, ¿no? Sobre todo cuando la PC está en el cuarto de los chicos. Lo que yo sugiero normalmente es que la PC se negocie, ¿no? O sea, está en un lugar común y la usa el que la necesita y comenta por qué. Porque además hay forma de saber qué páginas han sido vistas por la PC sin tener ningún programa adicional.